Gracias, doctora. Permítame, estoy teniendo unas complicaciones con la plataforma, pero ya en breve daremos inicio. No se preocupe, esperamos, no se preocupe. Gracias. No sé si pueden visualizar mi pantalla. Aún no se ve, Fry. Ya se Ahora sí. visualizó. Muy bien, perfecto. Bueno, pues muy buenos días. Mi nombre es Fray Martín Aguayo Méndez, donde hoy tendré el agrado de acompañarlos como su moderador. Siendo así, les doy la más cordial bienvenida a este tercer Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Cualitativa en Salud, Presente y Futuro de la Investigación. Como parte del tercer día de este programa del Congreso Internacional Multidisciplinar, tengo el honor de presentar a nuestra ponente, quien hoy nos acompañará con la conferencia Ética e Integridad Científica en la Investigación Cualitativa. No sin antes, me permito realizar la presentación de su semblanza curricular. La doctora Carolina Consejo y Chapela es doctorado, tiene un doctorado en Ciencias del campo del conocimiento de las humanidades en salud, campo disciplinario bioética, programa de maestría y doctorado en Ciencias médicas, odontológicas y de la salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, cuenta con un doctorado en alta dirección del Centro de Posgrados del Estado de México. Cuenta con la maestría en Ciencias en el campo disciplinario de Humanidades en Salud de la UNAM. A su vez, cuenta con un máster en Bioética, Instituto Borja de Bioética de la Universidad Ramón Llull en Barcelona, en España, en su octava edición. Cuenta con especialidades como en Medicina Interna, con una sede hospitalaria en Lomae del Centro Médico Siglo XXI del IMSS y cuenta con un certificado vigente por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Es jefa del área de formación docente, investigación en educación y humanidades en salud. Forma parte del comité editorial del programa universitario de bioética de la UNAM. Es miembro del comité de bioética de la CNI de la Coordinación de Investigación en Salud. De igual forma es profesora desde hace 16 años en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es profesora del curso de Comités de Ética en Investigación y tutora de maestría y doctorada en el Programa Universitario de Maestrías y Doctorados en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud. Es profesora del Diplomado de Monitoreos Clínicos del Departamento de Farmacología de la UNAM y fue profesora del Diplomado de Bioética y Políticas Públicas, así como del Diplomado de Alta Dirección en el posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es miembro del comité editorial del Programa Universitario de Bioética y cuenta con múltiples publicaciones en revistas y capítulos de libro enfocados en la bioética. Doctora, pues sea usted bienvenida. La sala, los micrófonos y la audiencia es completamente suya. Tiene apagado su micro, doctora. Muchas gracias
Y pues antes que nada, les agradezco muchísimo a la academia, a los organizadores por este espacio. Y sin más, pues voy a permitirme compartir mi presentación con el fin de que podamos pues aprovechar el tiempo, todo el tiempo que se pueda, tomando en cuenta que el tema es extenso y bueno, ven ustedes muchas diapositivas, pero lo que vamos a intentar hacer es abordar los siguientes temas de la forma más eficiente posible. La intención es hablar sobre ética y bioética en la investigación en salud y bueno, obviamente esto está intrínsecamente relacionada también con la integridad científica, la regulación de la investigación en salud en México y algunos aspectos que son propios de la investigación cualitativa que tienen que ver con la metodología para la evaluación bioética de la investigación, en particular en el área de la salud. Y bueno, partimos de algunas definiciones que son importantes. La Enciclopedia de Bioética en su tercera edición, siendo este un elemento de referencia para poder definir bioética, dado que fue de los primeros documentos que sistematizó distintas perspectivas sobre bioética en un documento tipo enciclopédico, escrito por una serie de autores, pero en esta última edición, que fue integrada por Warren Thomas Reich, va a incorporar algo muy importante que vamos a abordar a continuación, que es a la bioética como un campo disciplinario que va a estudiar el fenómeno de los valores y la moral, separando ética como mi metodología de aproximación o de estudio, de moral, que es el objeto de estudio. Esto va a ser sumamente importante y más aún en la investigación cualitativa, donde mucho de lo que estudiamos a veces tiene que ver con valores, con creencias, con costumbres que están relacionadas a la valoración moral y que es el objeto de estudio como tal, siendo que por otro lado la ética lo que va a hacer es tomar distancia de dar por hecho de estas determinantes a lo mejor morales para intentar entender por qué existen y cómo es que se construyen, que se validan, ¿no? Y que obviamente generan conflictos. Por lo tanto, lo describe como el estudio sistemático de las dimensiones morales, incluyendo la visión moral, las decisiones, la conducta y las políticas de las ciencias de la vida y la atención médica, empleando una variedad de metodologías éticas en un marco interdisciplinario. Además de eso, bueno, pues tenemos otras definiciones que van a retomar esta tradición mucho más amplia de la bioética que promueve Van Reser-Potter. Este fue un químico holandés del cual hablaremos en breve, que introduce esta idea de la bioética más allá de las ciencias de la salud, la describe como la rama de la ética. Bueno, esta es la definición de la Comisión Nacional de Bioética que retoma de estas visiones y también de una corriente de la bioética de derechos humanos, para decir lo siguiente, que es la rama de la ética aplicada que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos y de políticas públicas para regular y resolver conflictos en la vida social, en las ciencias de la vida, así como en la práctica y en la investigación médica que afectan la vida en el planeta, tanto en la actualidad como en futuras generaciones. En esta separación, entonces, podemos definir a la moral o las morales, porque son diversas según muchas posturas, dado que van a depender de los contextos, o sea, es un conjunto de valores que pueden compartirse o no en un grupo, que van a estar influidos por su contexto cultural, social, político, histórico, van a estar presentes en este espacio del colectivo social y puede ser que incluso determinen reglas de comportamiento que nos ayuden a tener identidad y sentido de pertenencia a ese grupo, que a veces llegan a ser fundamentos también, por ejemplo, para generar leyes. Si hay una mayoría que vota por una persona que tiene una afinidad moral con uno, entonces esa persona a lo mejor va a llevar, si es por mayoría, a modificar las leyes según esa perspectiva moral, ¿no? Pero eso no implica que sea pertinente éticamente, porque la ética lo que va a hacer es analizar ese fenómeno, tomar distancia y no dar por hecho que porque hay un consenso moral en un grupo es correcta la circunstancia, ¿no? Se hace un análisis, se entiende cómo es que está situado en esta influencia cultural, social, política, histórica, la afirmación de que algo es correcto o es incorrecto, y la va a analizar, ¿no? Y para eso tiene que hacer un ejercicio importantísimo que nos permite la racionalidad humana,
que es entender que nosotros mismos estamos inmersos en ese mundo del colectivo, del espacio social, generando ideas sobre el mundo, con una postura sobre los valores, sobre lo que es adecuado e inadecuado, de la cual nos tenemos que desprender un poco y tomar distancia para poder entender al otro en esa diversidad de circunstancias y no querer imponer mi perspectiva moral para poder entender al otro, porque si no, al otro, si no, nunca lo voy a lograr hacer. Y por eso entonces me permite una mayor autonomía también, porque me da la oportunidad de distinguir entre eso que es influencia del exterior y que determina mi conducta o mi manera de percibir al mundo, y aquello que de forma autodirigida y autoconsciente, tomando la rienda de la responsabilidad de mi reflexión y de mis acciones, yo pueda hacer, y por lo tanto me da más autonomía, más libertad. En otras palabras, sería una acción menos alienada. En este caso, entonces, el ejercicio ético es una capacidad racional que no nace uno con ella, tiene que fortalecerla en el trayecto de la vida y en un actuar cotidiano, y me permite una mayor libertad, una mayor autonomía, es fruto de mi capacidad racional y me permite algo que se llama autarquía. Y autarquía no es lo mismo que anarquía. Autarquía es una forma de autocontrol o de autogobierno que me va a permitir entonces llevar mi vida hacia donde yo quiero, pero en la dimensión ética va a tener en cuenta siempre la existencia del otro, de los otros, de las otras, y también de las implicaciones que tiene mi existencia en el mundo hacia los demás. Y esto lo retoman los antiguos griegos, en particular los presocráticos, del propio Sócrates y Aristóteles, en donde nos hablan de una ética de las virtudes, o es una aproximación a la ética que justamente pone en el centro a la racionalidad humana y cómo que a partir de ella podemos construir nuestra libertad, ¿no? A partir de ese cuestionamiento continuo de lo dado por hecho, que nos permite llevar nuestra vida hacia donde la queremos, pero siempre tomando en cuenta que hay consecuencias de los actos y de las omisiones y que siempre existimos con los demás. Por eso se habla de una posibilidad de una vida virtuosa, en donde yo tengo un ejercicio no alienado de mi vida que me va a permitir avanzar. Y hacen, en el caso de los diálogos de Platón, en la alegoría del alma, que es un capítulo que se llama Sobre el alma, hace una semejanza del alma como un carruaje que va a estar jalado por dos caballos y dominado por una persona. La persona es el ejemplo de la racionalidad o una alegoría de la racionalidad, y los caballos son las pasiones humanas, es nuestra parte animal. Nos decían los antiguos griegos que somos animales racionales, que necesitamos de las pasiones para avanzar, pero necesitamos estar gobernados por nuestra propia racionalidad. Y si se desbocan los caballos de las pasiones, nos van a llevar por caminos a los que no queremos ir, y por eso se requiere ese justo medio entre la fuerza de esas pasiones y la mediación de la racionalidad, tomando en cuenta los rumbos hacia donde queremos dirigir nuestra vida. Y por lo tanto, una vida virtuosa implicaría una vida crítica, racional, analítica, que me permita hacer ejercicio de esa libertad, y al ejercer esa libertad también puedo yo llegar a alcanzar situaciones de felicidad, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, los griegos también adoptaban esta idea de la capacidad racional humana y de la autonomía con su idea de logos. El logos como esta capacidad que desarrollan las personas, que también les permite vivir en sociedad. Y para ello, ellos entendían la necesidad obligada para ser persona de entendernos también como ciudadanos. Entonces, para ser una persona ciudadana que pueda vivir con virtud, tendríamos que tener una participación social. Incluso llamaban ellos a una participación política con la idea de política que se tenía en ese momento. Entonces, el hombre, las mujeres, las personas, somos seres políticos también porque vivimos en sociedad. Sin embargo, en esa época, y para no hacer anacronías históricas, hay que reconocer que tenían este problema de las distinciones entre quiénes eran más personas y menos personas. Del ser persona completa con su logos maduro completo,
solamente tenían el privilegio los varones adultos y los niños que iban a ir a madurar hasta tener esta capacidad de logos y que les permitiera participar en sociedad. Las mujeres eternamente tendríamos un logos inmaduro, por lo cual había una relación de tutoría con respecto a los varones. Y los extranjeros, aquellos que no hablaban griego, los esclavos, tampoco tenían una posibilidad de alcanzar a contar con un logos maduro. Entonces, entendiendo las situaciones históricas y sociales, se daba pues también esta idea de logos como una capacidad racional humana y que estaba asociada al ser persona. Esto, bueno, a lo largo de la historia se fue retomando en distintos momentos, incluso en el Renacimiento, después de la Edad Media, donde desaparece la idea de la autonomía de las personas, se renace para hablar de las libertades humanas. Y fue el fundamento también para que más adelante se dé la movilización del liberalismo francés y del liberalismo en Europa, que va a llegar a la Revolución Francesa y es el preludio de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que después se convertirán en los derechos humanos y las garantías universales, que son no solamente el derecho a, sino la obligación de promover y proteger e impulsar esos derechos y por lo tanto como garantías que tenemos que cuidar los estados. En esas mismas épocas, John Stuart Mill escribe su tratado sobre la libertad, en donde todas las personas, decía, tienen derecho a un trato igual, excepto cuando una conveniencia social reconocida exige lo contrario. Por ejemplo, si se trata de una cuestión de seguridad y hay alguien que está cometiendo crímenes y se requiere privarle de la libertad para que deje de cometer crímenes, ese era un supuesto que aceptaba John Stuart Mill, pero también cuando había desigualdades que ayudaban a la equidad. Por ejemplo, si había alguien que no tenía una capacidad económica para comprar un pan, se le podía dar un pan a esa persona, pero no al que tenía la capacidad económica para igualar y nivelar ese suelo, tomando en cuenta una situación de justicia, tratando de forma desigual, a lo mejor, pero para alcanzar la equidad. Con fundamento en eso, bueno, ha habido muchos movimientos que están relacionados con la idea de la libertad y de los derechos y de las capacidades humanas para ejercer la autonomía, de las cuales derivan distintas propuestas de ética y bioética. Y podemos así, de forma didáctica, ver estos ejemplos de momentos en la historia que van desde aquella ética clásica, en donde se hablaba justo de esta racionalidad humana, de la filosofía práctica, que nos hablan de esta racionalidad y libertad, en la Edad Media, en donde se introducen doctrinas fundamentadas en la idea de un código moral canónico único, que posibilita cierta ley natural externa a los humanos, de las cuales derivan leyes, preceptos, mandamientos, doctrinas religiosas, códigos, y de ahí viene mucho de la presente doctrina católica. Por otro lado, tenemos, bueno, en esta denominación había una idea deontológica en la relación con el derecho canónico y civil, que tiene que ver, la deontología son aquellos principios detrás de las profesiones, ¿no? Entonces, nace mucho de esta relación del contenido moral con respecto a la construcción del derecho canónico y civil en la Edad Media. Luego viene lo que ya les comenté en el Renacimiento, en donde hay esta promoción del libre albedrío, de la autodeterminación, la posibilidad de doctrinas del libre examen, de disminución del poder centralizado, es decir, se caen las ideas de la monarquía que por poder divino debían de tener esta autoridad moral y política, y se habla de la pluralidad y de la libertad religiosa en particular en el Renacimiento. Resurge la filosofía y la ética helénica de la que ya hemos hablado, e ideas sobre éticas fundamentadas en ese periodo griego clásico. Y luego vienen las libertades de los derechos civiles, que están basadas en esta evolución hacia el liberalismo en Europa y la aparición de otros autores como Descartes, Kant, Hume, los autores de la Ilustración, movimientos por las libertades civiles, la Revolución Francesa, y ya en el siglo XIX y siglo XX otras formas de expresión del liberalismo,
el nacimiento de los estados laicos y un giro hermenéutico importante para investigación cualitativa y para la aproximación cualitativa que tiene que ver con la existencia de diversas voces. Fíjense que en la Grecia antigua se creía que nosotros teníamos como humanos la capacidad de conocer tal y como es la realidad, la verdad así en mayúsculas, siempre y cuando nuestra racionalidad fuese bien utilizada y tuviéramos una adecuada relación entre nuestro lenguaje, o sea, cómo damos cuenta de la realidad con el lenguaje, lo que conocemos y la realidad, y que podíamos hacer casi una foto instantánea de la realidad y transmitirla y dar cuenta entonces al 100% de esa realidad. Y sin embargo, en el giro hermenéutico y lo que viene a ser antecedente también de toda la investigación cualitativa, obviamente la mirada etnográfica, antropológica, tiene que ver con este fundamento de que hay subjetividad. Entonces, yo voy a transformar al mundo en el instante mismo que abro mis ojos y que voy a ver al mundo, a nombrar al mundo, y a la hora de comunicarlo ya le estoy dotando de subjetividad, por lo tanto ya lo modifiqué. Y tú que vas a estar escuchando esto que estoy diciendo, estás pensando una interpretación con respecto a lo que yo estoy diciendo del mundo y por lo tanto también construcción de subjetividad. Y eso lleva a que haya una verdadera imposibilidad de dar cuenta absoluta, al menos en el tiempo de la vida humana, de la realidad tal y como es, ¿no? Y eso lleva entonces una de dos, o a la Torre de Babel porque no nos podemos comunicar, entender, o a la idea de que sí se puede, a partir de entender de que existen distintas miradas, distintas voces, y dialogando entre distintas miradas y distintas voces, vamos a tener una posibilidad de acercarnos mucho más a la realidad. Y bueno, por supuesto que esto aplicado a los valores, porque existen tantos valores o ideas del mundo como personas existen en el mundo, pero necesita haber una posibilidad de consensos, de encuentros, de cuidado por los demás que requieren esa negociación, que requieren esos puntos en común y por lo tanto la idea de la ética laica, que al hablar de laicidad no hablamos solamente de ausencia de un único determinismo religioso, sino también de ausencia de un determinismo, por ejemplo, ideológico o de una sola perspectiva dominante y por lo tanto que se entienda que existen distintas perspectivas, pero que se requieren tener consensos para poder avanzar hacia fines en común. Y bueno, en ese escenario de historia tenemos que la bioética va a aparecer por lo menos en dos momentos importantes en cuanto a su denominación. Uno, antes de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, publicado en la revista Cosmos por Fritz Jahar. Él retoma la idea del bios y asociarlo con otra cosa de Gustav Theodor Fischer, quien habla de biopsiquis. Y Fritz Jahar se va a centrar en su preocupación por las especies que se han extinguido en el mundo y pues obviamente la acción humana que pudiera estar relacionada con ese actuar humano y por lo tanto las consecuencias y las responsabilidades hacia la extinción de las especies. Esta revista desaparece durante el fascismo alemán en la Segunda Guerra Mundial y después de varias situaciones aparece este autor Van Rensselaer-Potter, que es un químico holandés que va a viajar a Estados Unidos y va a tener la posibilidad de desarrollar su maestrías y doctorados allá, haciendo fármacos de los primeros que había oncológicos, con todos los efectos adversos que ustedes pueden recordar o imaginar en esos inicios de la quimioterapéutica. Llega un momento en el que él, después de haber leído obviamente a Teilhard de Chardin, que es un teólogo y filósofo, Aldous Leopold, que es un ecologista, que se requiere un diálogo entre las ciencias de la vida, es decir, la medicina, la bioquímica, la biología y las humanidades, para poder resolver problemas que él veía día a día. Hasta dónde seguir investigando en niños, por ejemplo, ¿no? Hasta dónde continuar un tratamiento tomando en cuenta los efectos adversos, qué implicaciones en relación a estos conflictos valorativos se pueden tener y por lo tanto llamó a construir una nueva disciplina, la bioética, diciendo que además era un puente hacia el futuro en donde era posible que existiéramos como humanidad, pero como una humanidad responsable hacia los demás, hacia el entorno, hacia el medio ambiente y también hacia las generaciones futuras, dado que no solamente existíamos en este momento, sino que además las acciones que hiciéramos iban a repercutir
en las generaciones que venían, tanto de humanos como de otras especies. Y bueno, se adelantó muchísimo a lo que ahora ya parece tener una mucho mayor aceptación en realidad de que nuestras acciones tienen repercusiones inimaginables, no solo en el presente, sino en el futuro. Obviamente, pues toda la experiencia del mundo ante la Segunda Guerra Mundial, los experimentos que se hicieron en los gobiernos totalitarios, tanto en Italia como en Alemania bajo el régimen nazi, llevaron a la necesidad de hacer una reflexión sobre qué cosas se tenían que cuidar para hacer tanto investigación como hacer intervenciones médicas. Después de que se descubren y se dan a conocer los experimentos que se hicieron en personas cautivas de guerra, con judíos, con discapacitados y adultos mayores alemanes, con prisioneros de guerra, sin consentimiento informado, sin un protocolo estructurado, que a veces aportaban, a veces no, conocimiento más o menos útil, llevaron entonces a un juicio importante en los tribunales al terminar la guerra. Los países aliados los enjuician y bueno, sentencian a muerte a 23 investigadores nazis que estaban declarados como criminales de guerra, 20 de los cuales eran médicos. Este se constituye principalmente por jueces de Estados Unidos y va a condenar a los investigadores y a las investigaciones no terapéuticas efectuadas en campos de concentración. Va a ser prototipo de muchos códigos posteriores. Y uno de ellos, pues es la primera declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, en la cual pues se va a dar una declaración en el 64 que va a tomar distintas recomendaciones que van a tener que ver para la protección de las personas sujetas de investigación y también de la atención médica, tomando en cuenta pues el estado del arte que se tenía en el asunto en ese momento. Derivado de que la medicina ha ido avanzando, cambiando y hay situaciones diversas que se han planteado como problemáticas, se han dado muchas actualizaciones a lo largo de los años, siendo la última importante de que ustedes puedan revisar la de la 75ª Asamblea General que se hizo nuevamente en Finlandia, en Helsinki, en octubre de 2024. Y asociada a ella la Declaración de Taipei, que hoy en día ya está incluso incorporando la preocupación por la investigación con grandes datos, con inteligencia artificial, cómo podemos resolver el problema del consentimiento informado, qué pasa con los biobancos de datos y biobancos biológicos y de datos escritos, la investigación en redes sociales, entre otras preocupaciones que por supuesto en su creación pues todavía no eran posibles. La preocupación sobre repetir lo que pasó en Alemania ha estado presente a lo largo del tiempo, tomando en cuenta que no es exclusiva de un momento en la historia, sino en cualquier momento podemos replicarla. Ya en su momento el filósofo Michel Foucault nos hablaba del biopoder y de la biopolítica como aquel poder que se ejerce relacionado al cuerpo, a la vida, a la muerte, y cómo hay ocasiones que cuando se tiene una relación desigual de poder en la cual hay injusticias o hay situaciones de vulnerabilidad, pues puede haber situaciones muy terribles. En cuanto a Hannah Arendt, ella es una filósofa que también hizo un análisis muy importante de todo lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Ella vivió la ocupación alemana en Francia, estuvo en un campo de concentración y luego dio cuenta pues, de los juicios en Nuremberg y de diversas personas. Una de las cosas que ella observa es que existe un problema en relación a cómo se empieza a construir, cuando hay un consenso moral de que era adecuado, por ejemplo, enviar a todos los judíos a Auschwitz en un tren, porque el rey así lo pedía, porque era lo normal en ese momento, ¿no? El gran problema era la incapacidad de las personas que si bien estaban con miedo al inicio, acabaron normalizando esas prácticas y reforzando la posibilidad de poder que se podía tener en ese estado, pues que era populista pero totalitario y que parte de lo que hacía es que lograba tener consensos morales en torno a cosas que en el mundo eran absolutamente reprobables. Y en ese cuestionamiento dice, lo más grave es que cualquier ciudadano, el más normal del mundo, ustedes, nosotros, bajo ciertas circunstancias que no cuidamos, podemos llegar a ser los mayores perpetuadores de injusticias, de violencias, de crímenes contra la humanidad. ¿Y eso tiene que ver con qué?
pues justamente con la ausencia de ese músculo, de la capacidad ética, analítica, crítica, de tomar distancia del consenso moral del colectivo en ese momento, poder reflexionar y tomar rienda de nuestras acciones con la responsabilidad correspondiente y tomando en cuenta también pues esta situación de lo que está en nuestro poder hacer y también en la responsabilidad. Giorgio Agamben, que escribe estos libros importantes sobre Homo Sacer y la muerte de la historia de la cultura occidental, escribe otros en los cuales justamente habla de este riesgo en donde podemos nosotros disminuir a mera biología al otro. Cuando estamos en el hospital, por ejemplo, en donde le quitamos la ropa a las personas, las subimos en una camilla, se nos olvida el nombre, ya es uno más allí, y no si es una persona con nombre, apellido, historia, papá, mamá, hijo, hija, primo, jefe, subordinado en un trabajo, con una historia, que tiene una preocupación sobre lo que le está pasando. Cuando lo desvestimos de todo eso, tenemos el riesgo de nuevamente olvidarnos de que enfrente hay una persona con todas sus dimensiones y la vamos reduciendo a mera biología, diría este autor, con el riesgo de que podamos cometer lesiones e injusticias. Y Roberto Esposito, bueno, retoma esto ya mucho más estigmatizado, alertando que las sociedades democráticas que se pueden de pronto volver injustas y totalitarias, tenemos también el riesgo de adoptar formas de la muerte o de tanatopolítica, de decidir cómo muere el que muere, quién tiene más derecho, quién tiene menos derecho, con enormes riesgos. Y bueno, muchas de las discusiones que, por ejemplo, se dieron durante la pandemia sobre COVID-19, de a quién darle y a quién retirarle recursos, cruzaban por estos riesgos y pues tuvieron algunas de las propuestas muchas críticas, por ejemplo, el que tuviéramos que hacer una serie de requisitos de si yo venía de tal clase social o si tenía más o menos derecho por mi rol o función a que pueda yo mantenerme con mi ventilador o me lo tienen que quitar para dárselo al otro. En relación a este tipo de situaciones, en ocasiones se reduce a la persona tomando en cuenta el beneficio del colectivo con una serie de premisas que no se lograron sostener como éticamente suficientes para poder, por ejemplo, definir la vida o la muerte de una persona que de por sí no había consentido el que le quitaran un ventilador, ¿no? Entonces es un ejemplo en atención médica y bueno, también podemos trasladarlo esto a preocupaciones hacia la investigación, más aún cuando estamos en situaciones de guerra o situaciones extremas o de urgencia aparente. El caso Tuskegee, que a lo mejor ya lo conocen, un estudio de sífilis que inicia en 1943 y va a culminar en los años 70, ya habían pasado la Segunda Guerra Mundial, ya teníamos las primeras declaraciones de derechos humanos y sin embargo es un estudio en el cual no se tiene consentimiento informado, se hace en una población vulnerable de personas afrodescendientes que no tienen acceso a la atención a la salud y que no sabían que era un proyecto de investigación, a los cuales se les dejó fluir la sífilis en la historia para ver la vida natural del desarrollo de la enfermedad, la historia natural de la enfermedad, con muertes, con sífilis secundarias, con sífilis gestacional, neurosífilis, entendiendo la evolución de la enfermedad sin brindar tratamiento. Tomen en cuenta que desde 1910 ya existía el Salvarsan como tratamiento para sífilis, que en los años 40 se inició el uso de la penicilina en el tratamiento para la sífilis y que ya había una producción masiva con accesibilidad del medicamento durante toda la Segunda Guerra Mundial y en ningún momento se les aplicó a esta población hasta que no hubo personas del interior mismo del proyecto de investigación que lo vieron inaceptable y fueron a dar información a la prensa. Hasta ese momento no se declaró que se tenía que parar. Problemas de este estudio, entre ellos, pues que justamente eran los servicios de salud pública estadounidenses quienes eran responsables de la implementación de este estudio, con doble responsabilidad, tanto el ser aquellos que debían de proveer la atención como aquellos que tenían pues que implementar la investigación. De ahí resulta entonces la exigencia social en Estados Unidos y en el mundo de que se tomaran cartas en el asunto y por lo tanto el gobierno convoca a grupos de expertos para que se realice este documento, el informe Belmont, en donde por primera vez se habla, retomando de esta idea de que podemos aspirar a tener ciertos principios universales,
el que se debe de respetar la autonomía, actuar con beneficencia y con justicia en todo proceso de investigación y por supuesto también de atención. Aquí había una cosa importantísima que ya se había remarcado desde Helsinki. Hay diferencias entre la atención y la investigación. Y hoy en día eso es algo a veces muy difícil de entender cuando estamos haciendo nosotros investigación y son nuestros propios pacientes o yo tengo una posición a lo mejor administrativa que me da acceso a toda la información o soy una docente y tengo a mi servicio a todos los residentes o todos los alumnos de enfermería y yo quiero hacer una investigación educativa, cualitativa, yo tengo que diferenciar mi rol entre que soy profesora y entre que yo voy a estar dando mi atención en mi rol profesional de profesora o en mi rol de médico que voy a estar tomando decisiones médicas para mi paciente o de funcionaria que tengo que tomar decisiones, grandes decisiones para muchísima gente y que además a lo mejor yo quiero hacer investigación con esa gente. Y por lo tanto, un elemento importantísimo derivado del informe Belmont es que hay objetivos distintos de la atención médica y del comportamiento y de la investigación biomédica y del comportamiento, que además coinciden en la necesidad de un consentimiento informado, pero que va a decir dos cosas diferentes. Y por lo tanto, tenemos que establecer desde el punto uno esas diferencias claras. Metiéndonos en investigación cualitativa, compliquémonos más. Ahora imagínense que voy a hacer investigación, acción, y participando en esa investigación, acción transformativa. Y ahí yo tengo el rol de investigador, alguien que va a estar incidiendo, que voy a transformar, pero ¿qué tal que yo formo parte de ese espacio que quiero transformar y quiero hacer, por ejemplo, una autoetnografía? Son cosas que yo debo de entender en relación a qué implicaciones bioéticas voy a tener según estos roles. El informe Belmont entonces nos habla de distintas características distintas de la práctica médica, que aquí las dejo, les voy a dejar la presentación en forma enunciativa, con respecto a aquellas que tienen que ver con los objetivos propios de producción de conocimiento distintas a la atención médica. Si bien en la producción de conocimiento eventualmente puede beneficiar indirectamente a los individuos o a lo mejor directamente, el objetivo no es el beneficio, el objetivo es la producción de conocimiento. Hoy tenemos también toda una corriente de investigación translacional que desde el diseño mismo implica transformar situaciones a beneficio de las personas o para resolver problemas, pero sigue siendo el diseño producir conocimiento útil y por eso se tiene que hacer esa separación importantísima. Dentro de las corrientes de bioética tenemos por un lado el principalismo de Estados Unidos derivado del informe Belmont, que va además a repercutir en la creación de esta obra. Algunos de los autores del informe Belmont van a escribir esta obra en donde ya van a aparecer estos 4 principios que ya conocemos: la no maleficencia, la autonomía, la beneficencia y la justicia. Pero en el mundo también nos dicen, bueno, existen otros principios, ¿por qué nada más esos? ¿Por qué solo la autonomía en el centro? Y aparecen a partir de reuniones similares a los trabajos que dieron lugar al informe Belmont, aparece el documento Principios éticos, principios éticos en la bioética y bioley europea, en la naciente Comunidad Europea, que en el caso de Europa van a tener que ver con cómo se están construyendo las leyes entre los países y los consensos. Y por lo tanto van a ser vinculantes, es decir, que ahí sí van a entrar rápidamente a las legislaciones de esos países. Y van a hablar de la integridad, la dignidad, la vulnerabilidad, el respeto a las personas y por lo tanto dicen la autonomía va a estar intrínseca en la dignidad de las personas. Y cuando hablamos de integridad, integridad implica que tenemos nosotros entendido la importancia de todas las dimensiones de la persona. Cuando hay una pérdida de la integridad implica que hay una pérdida de ciertas dimensiones o lesión a dimensiones de la persona y por lo tanto integridad también va a estar relacionado con el concepto de dignidad. Retoman esta idea de Ricord que somos vulnerables doble o triplemente en relación a lo mejor a lo que él consideraba otras especies, dado que tenemos
no solamente la posibilidad de enfermar, morirnos, que nos duela, sino que además tenemos proyectos, tenemos ideas de quiénes somos, quiénes queremos ser. Entonces, digamos que nos llevan presos a todos en este momento. Todo lo que ustedes estaban pensando hacer en las siguientes horas, minutos, se queda parado. Sus proyectos de vida, de lo que querían avanzar en las siguientes semanas, qué querían hacer el año que entra, la idea de su vida cotidiana, y por lo tanto somos vulnerables también en nuestras dimensiones narrativas y en estas otras dimensiones subjetivas. No voy a dejar de decirles que hay muchos estudios que se han hecho ya en el comportamiento animal y se han encontrado, pues, avanza nuestra preocupación bioética también para quienes de pronto empiezan a hablar de la subjetividad de las otras especies y también de las consideraciones éticas que tengan que ver con la dignidad, integridad y vulnerabilidad y respeto a otras especies que tengan dimensiones también sensibles que cada vez entendemos que puedan parecerse un poco más a lo que entendemos somos las personas. Bueno, pues otros documentos que han surgido, como las guías internacionales de la CIOMS, más relacionadas hacia el manejo de investigación farmacológica, que es importante que sepan que derivan de los principios de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y existen ya en diversas ediciones y distintos documentos, entre ellos la del 2016, en donde se va a hablar de grupos vulnerables, que es algo muy importante y que también va a empezar a hablar de la investigación en comunidades. Hay otros documentos similares que van a hablar, por ejemplo, de poblaciones presas. ¿Qué pasa con la investigación en las cárceles, ya sea social, antropológica o médica o clínica? ¿Y qué sucede con la disminución de las libertades que se tienen en esta población vulnerable? Por otro lado, se habla de la vulnerabilidad que puede producir el no hacer investigación en poblaciones vulnerables y de la obligación que tenemos también de hacer este tipo de investigación. Y por lo tanto, bueno, de las precauciones que en su caso se tienen que tener y cómo podemos proteger, potenciar y garantizar la autonomía, la dignidad de las personas. Dentro de recursos interesantes que pueden ser de utilidad está aquel documento que habla del involucramiento de los propios pacientes en la investigación. Se habla de la investigación comunitaria y participativa, también en la investigación biomédica, pero en donde tienen participación en el diseño y en las tomas de decisiones las personas investigadas, ¿no? Ya esto es más conocido en la investigación cualitativa, pero son cosas que se están empezando también a entender importantes desde la investigación cuantitativa y la investigación biomédica con otras metodologías. Otras preocupaciones es que se han observado dobles estándares en la investigación médica. ¿Por qué? Porque muchas veces se llega a hacer investigaciones a otros países en donde la regulación es menos robusta, en donde hay más laxitud en muchas cosas y por lo tanto hay más facilidad y rapidez en que se aprueben y se implementen los proyectos, llevando entonces a una inequidad en los riesgos y en la vulnerabilidad de las personas sujetas a investigación. Bueno, este es un libro que aborda justamente estos temas, en particular en la investigación farmacológica. Y bueno, pues los enfoques de bioética y derechos humanos van a derivar de estas segundas y terceras generaciones de declaraciones de derechos humanos, donde ya se habla de derechos económicos, sociales y culturales y también de los pueblos, de solidaridad y ambientales. Y derivado de esas generaciones va a aparecer la Declaración Internacional de Bioética y Derechos Humanos, que va a tener dentro de sus preocupaciones, pues no solamente la salud, sino el medio ambiente, la preocupación por la justicia y la responsabilidad social, por las generaciones presentes y futuras. En México nosotros estamos subordinados a lo que se ha suscribido en materia de derechos humanos, es decir, nuestros tratados internacionales, al igual que otras herramientas internacionales que firmamos, van a estar al mismo nivel que la Constitución política. Y por lo tanto, cuando hay actualizaciones en materia de derechos humanos, tomando en cuenta el principio de no regresividad, es decir, que toda avance en derechos humanos en el mundo inmediatamente se debe de traducir en actualización de la normatividad mexicana.
porque está en el artículo 1 de nuestra Constitución, que nos apegamos, protegemos y prometemos las garantías individuales y los derechos humanos en apego a ese derecho internacional y consenso internacional. Y por lo tanto, entonces también cualquier modificación a nuestras leyes no puede ir hacia atrás y tiene que respetar y progresar conforme se progresa en el derecho internacional con el cual nosotros hemos tenido consenso y hemos firmado. Y es así que la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de Bioética y Derechos Humanos tiene que ser vinculante, es decir, estamos obligados a su cumplimiento en todas las esferas del quehacer en México y en el marco de la ley. En este caso, entonces, para la investigación corresponde lo mismo, y es por eso que cuando se emiten las guías internacionales para el funcionamiento de los comités y todas las recomendaciones asociadas a la investigación, también se tiene que crear en México una infraestructura bioética que radica en la infraestructura que encabeza la Comisión Nacional de Bioética y todo lo correspondiente en la ética en investigación. Los comités de ética en investigación se crean entonces como órganos colegiados, autónomos, institucionales, interdisciplinarios, plurales y de carácter consultivo en México, en Europa es diferente, que son creados para evaluar y dictaminar los protocolos de investigación en seres humanos. Esto nos lleva entonces a pensar en varias actualizaciones que se están dando en este momento en el mundo y que van a urgir a que veamos nuestra normatividad interna. Bueno, en Helsinki obviamente se hacen énfasis en algunas cosas que ya se venían trabajando, pero a la luz de los nuevos retos de las posibilidades de la investigación presente. Una mayor sistematización en las consideraciones sobre riesgos, cargas y beneficios de la investigación, en particular la vulnerabilidad individual, grupal y comunitaria, los requisitos científicos de los protocolos de investigación y por eso la rigurosidad metodológica y pertinencia científica de nuestra investigación cualitativa tiene que reunir esos requisitos. Muchas veces el problema es que no tenemos comités que tengan capacitación suficiente, uno, para dictaminar a favor de la pertinencia metodológica cualitativa o el que se dictamine en contra o a favor sin realmente tener conciencia o conocimiento o entendimiento de qué se está o cómo se está dictaminando. Y ahí hay muchísimo que trabajar, porque si no hay una pertinencia científica en la investigación cualitativa, igual que cualquiera, pues tampoco puede haber pertinencia ética. Los comités de ética de investigación, que por ahí hay un alumno que está por acabar un doctorado que está trabajando justo en el analizar cómo ha habido un agotamiento de los comités en el mundo, que a lo mejor cosa común que ha faltado que haya presupuesto, apoyo, el tiempo, la capacitación, la posibilidad de que haya permanencia mayor de sus integrantes, tomando en cuenta que es a título honorario en el tiempo que se puede, el que se pueda trabajar en este espacio, ¿no? Y la necesidad de crear más infraestructura en bioética y otros actores en materia de bioética. La privacidad y la confidencialidad, por supuesto, que actualmente ya está teniendo que ver con el uso de grandes datos, la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con los datos secundarios rescatados de otros usos de la información o otras investigaciones y el consentimiento informado? ¿Qué tan libre es el consentimiento y cómo podemos ver si un consentimiento, por ejemplo, en electrónico, tiene la misma posibilidad de proteger el proceso o de documentar el proceso del consentimiento en papel? Mucho sobre uso de placebo, entre otros. Dentro de la declaración de Helsinki, pues también se ha hablado de formas distintas de vulnerabilidad y que además hay vulnerabilidades contextuales que van a tener que ver con la situación. Yo puedo ser más o menos vulnerable dependiendo de la situación que esté, no porque soy ontológicamente y en mí misma vulnerable. Y pasa mucho con cómo valoramos a la discapacidad. Hay muchas teorías críticas de la discapacidad que dicen necesitamos que las voces de las personas que viven con discapacidad puedan decidir en qué situaciones son o no vulnerables, ¿no? Y que con eso se pueda también tomar en cuenta la valoración. Y que además son dinámicas, es decir, yo puedo decir que en este momento en el tiempo
pues no tiene tal vulnerabilidad o es menos vulnerable, pero evoluciona dentro del mismo proceso de la investigación y puede adquirir vulnerabilidades o hacerse más vulnerable. Y pues también la necesidad de que cuando hay grupos que tienen situaciones distintivas de mayor vulnerabilidad, que puedan llegar a ser excluidos de la propia investigación y por lo tanto excluidos del beneficio del conocimiento relacionado con la propia población vulnerable y por lo tanto hacer más grandes estas brechas de disparidad. Y por lo tanto, bueno, deben de ser de forma responsable y justa incluidos. También otras situaciones que tienen que ver con cuándo decido hacer investigación con grupos vulnerables y si está suficientemente justificado y cuáles son las acciones que yo debo de llevar a cabo para evitar que exista esta situación de vulnerabilidad. Y hablamos de vulnerabilidades múltiples, incluyendo aquellas vulnerabilidades sociales. En este caso, bueno, pues mucho se tiene que hacer o hemos podido hacer en relación a investigación cualitativa en escenarios tales como las guerras, los desplazamientos humanos, las tragedias relacionadas con las crisis climáticas, ¿no? Problemas relacionados, por ejemplo, con las grandes pandemias, las emergencias. ¿Y qué cosas tendríamos nosotros que tomar en cuenta en estos escenarios también? Y otro elemento muy importante es el consentimiento informado. Hay grandes grupos que están diciendo no en todo momento podemos nosotros usar consentimiento informado por falta de factibilidad. Piensen ustedes consentimiento en el uso de grandes datos anonimizados de personas relacionadas con la salud. También se habla de biobancos y también el riesgo de ahora el uso de los grandes datos en todo momento, que me pueden monitorizar sin que yo quisiera que me estén monitorizando y estar haciendo investigación del comportamiento, de mi consumo psicológico, de mis tendencias políticas y que por supuesto que en ciertas situaciones me pueden hacer más vulnerable y pueden lesionar mi derecho a la autonomía y a mi privacidad. Pero por otro lado, también la necesidad de hacer uso de grandes datos para la investigación. Entonces, se requiere tener conciencia de los riesgos y poder gestionar esos riesgos y tomar decisiones sobre las distintas responsabilidades de todos los involucrados. Y es lo que hoy se está discutiendo, de hecho, en Japón, derivado de la actualización que se quiere hacer de la Declaración de Taipei sobre uso de grandes datos, inteligencia artificial, biobancos, etc. En el momento a nivel internacional, solamente un comité de ética en investigación podría, en su caso, dar anuencia para que haya una exención de consentimiento informado en ciertas situaciones en donde sea imposible recabarlo metodológicamente incongruente y que tenga una baja o nula posibilidad de riesgo para las personas que van a dotar de esa información. En México, nuestra reglamentación aún no especifica y eso es uno de los vacíos jurídicos en los cuales los comités de bioética pues están sometidos para poder dictaminar y con los riesgos también para los comités. Y por eso es que hoy se está discutiendo en esa actualización de la ley, dependiendo de lo que deriven también estas recomendaciones internacionales en las que estamos participando y que también van a ser vinculantes para nosotros. Por otro lado, pues tenemos nosotros la necesidad de reconocer que existen ciertas cosas que tenemos que respetar, como dijimos, en esta estructura jurídica mexicana. Importantísimo el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, en particular en las situaciones clínicas, pero tomando en cuenta que está diseñado este reglamento para investigación cuantitativa, clínica y básica, y hay solamente un par de elementos que directamente pudieran aludir a investigación social o investigación con métodos mixtos o cualitativos. Y bueno, una de las cosas importantes es que investigación en salud implica cualquier investigación que tenga que ver con la estructura social, ¿no? Cualquiera sobre conocimientos sobre prácticas médicas, enfermedades y en materia de conocimientos, pues no solamente es biomédico, y por lo tanto todas las cláusulas de este reglamento aplican a la investigación cualitativa en salud, mismas que son importantes que estén en nuestro conocimiento. Vamos a ir avanzando por la brevedad del tiempo que nos queda.
Pero dentro de las cosas que son importantes entender es el grado de riesgo. Piensen ustedes que si bien esta ley nos dice que cuando tenemos nosotros investigaciones que solamente, perdón, que solamente son relacionadas con, permítanme un segundo, son relacionadas con investigación, con encuestas, documentales, etcétera, muchas veces se catalogan sin riesgo. Sin embargo, si nosotros hacemos una encuesta, por ejemplo, que va a modificar pues mi percepción, si me están preguntando sobre cómo me siento, si estoy sujeta en una situación de relación de poder en donde estoy teniendo una preocupación sobre mi situación laboral o formativa o en el hospital, y yo ya no soy la misma persona después de que me están preguntando, o si me juntan con alguien con quien tengo una relación de poder en donde yo estoy saliendo lesionada y me preguntan y me hacen una encuesta, un grupo focal en donde incluimos acosadores y acosados, es muy probable que haya un riesgo una vez que termine esa investigación, ¿no? Y por lo tanto, se tiene necesariamente no solamente que pensar en el diseño de investigación, sino se tiene que realmente reflexionar sobre el verdadero riesgo de una encuesta, de una observación participante, de la posibilidad de hacer un interrogatorio incluso con una encuesta cerrada. Dentro de la legislación tenemos la investigación en comunidades que si bien es escasa en cuanto a las cosas que se deben de contemplar, por lo menos tiene un apartado importante, y la investigación en grupos subordinados. Grupo subordinado llámese alguien que está en una institución, por ejemplo, en el ejército, todos los médicos en una institución de salud, todos los docentes y alumnos en una institución educativa que van a estar sujetos a relaciones de poder de subordinación. Y bueno, por supuesto, el consentimiento informado que tiene un importante papel en ello. Ahora, tenemos distintas metodologías para investigación en salud. Todas ven como los ciegos, esta leyenda de los ciegos que querían entender esta realidad del elefante, ven un pedazo. Si dialogamos entre metodologías podemos entender mejor esa realidad, eso partimos de ese supuesto. Y por lo tanto, bueno, la investigación cualitativa ha ido cobrando importancia, y también pues la necesidad de la repercusión bioética, algunas definiciones y características de la investigación cualitativa que han estado ustedes revisando a lo largo pues de este congreso. Esta definición de Danica Hayes, que nos da estas características, y cada una de estas características va a tener implicaciones específicas bioéticas. Por ejemplo, lo humano de la investigación, que tiene que ver que yo investigadora tengo mi subjetividad, mis preocupaciones, y voy a tener una relación con otra persona que está siendo investigada. Y esa es una de las cosas más importantes de la investigación cualitativa, cómo se encuentran subjetividades y qué problemáticas éticas pudieran salir de los distintos roles y formas y modelos de relación entre personas que participan de la investigación, tanto como investigadores que investigan a otros, investigadores que investigan con otros, e investigadores que se autoinvestigan. Estas algunas otras características de la investigación cualitativa y cuantitativa, y cada uno de estos va a tener características de cuestionamientos éticos que nos tenemos que hacer. Lo mismo las distintas formas o aproximaciones. No es lo mismo hacer una autoetnografía donde soy yo conmigo misma, a un estudio de caso, a un estudio narrativo que me puede traer en el camino implicaciones bioéticas. Recomendaciones. Necesitamos tener desde antes, durante, al retirarse del campo de investigación y después, consideraciones éticas que tienen que estar en el diseño de la propia investigación, en nuestra ruta, hoja de ruta del trabajo. Tenemos nosotros que capacitar al equipo en materia de ética desde que estamos empezando a diseñar el proyecto de investigación. Tienen que ser proyectos de investigación que por diseño tengan pertinencia ética. Y teniendo también entonces, durante nuestra estancia del campo, consideraciones de aquellas cosas que no previmos y que puedan emerger. También algunas preguntas sobre cómo me voy a retirar en el campo. Imagínense que yo hice una investigación
una investigación, acción participativa para transformar una situación a beneficio de una comunidad. ¿Cómo decido cuándo ya acabé? ¿Qué responsabilidades tengo y cuáles les dejo a la comunidad? ¿Con cuáles me voy a quedar yo? ¿Qué va a pasar si yo me voy con la comunidad, no? ¿Hasta dónde yo me puedo comprometer en qué cosas? ¿Qué responsabilidades hacia mi propia persona yo tengo que tener? ¿Qué efecto tiene esa salida del campo cuando yo ya me fui? Dejé echado a andar cosas, pero yo ya me fui, por ejemplo, ¿no? La publicación, ¿qué se publica? ¿Qué no se publica? El proceso de justicia en cuanto a la inclusión real de las voces de los participantes que se supone que son el centro de lo que yo quiero hacer, más allá de mi propia voz, la voz de los participantes, la confidencialidad, cómo me pongo de acuerdo en las autorías. ¿Hay autoría del sujeto de investigación en investigación cualitativa? ¿Cómo voy yo a presentar la verdadera rigurosidad con honestidad, transparencia y la pertinencia de mi investigación cualitativa? Y mucho, mucho radica también en esta relación investigadores, personas sujetas de investigación en sus distintas posibilidades. Es importante tomar en cuenta las dimensiones culturales, dimensiones de género, políticas, económicas, sociales, en las consideraciones éticas en general con respecto a nuestra posibilidad de preocupación. Y ya cerrando, porque ya se nos acabó definitivamente el tiempo, pues todos los aspectos que vienen con las nuevas innovaciones en investigación cualitativa, lo que estamos haciendo en investigación en redes, ¿no? Que también puede ser investigación social, el uso de la IA en investigación cualitativa y finalmente, bueno, los distintos abordajes metodológicos y teorías que nos pueden ayudar tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Hemos hablado ya de varias de ellas, derivadas de los distintos documentos, de las distintas tradiciones. Aquí solamente sabiendo que podemos ir de conceptos y principios generales a analizar casos particulares y muy importante en cualitativo, el contexto desde el caso particular para poder hacer analogía con otros casos en el análisis bioético y siguiendo para cualquier caso tomar las herramientas teóricas que son las necesarias, identificar los contextos, las posibles acciones, opciones, la identificación si existen conflictos o dilemas valorativos, analizar las implicaciones bioéticas y emitir, en este caso, recomendaciones a nosotros mismos. Por lo tanto, y ya para cerrar, yo les invito, si ustedes quieren, a revisar dos documentos. Uno que es sobre el consentimiento informado, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde hay diversos capítulos, tanto de investigación como de atención para el consentimiento informado. Una servidora participó en ese. Y este otro artículo que nos habla también de las capacidades éticas de la ciudadanía. Y más cuando estamos nosotros pensando que la relación sujeto de investigación y investigado son entre investigador y sujeto investigado son entre personas ciudadanas que ambas tenemos que tener capacidades robustas de agencia ética para la investigación y para la ética en general. Muchísimas gracias. Doctora, agradecemos mucho su intervención con tan importante y sintetizado contenido que usted nos acaba de presentar, porque como usted mencionó al inicio, es tan extenso que creo que el tiempo no alcanzaría, ¿no? Pero sí creemos que es sumamente nutritiva y trascendental toda la información que nos presentó y pues estamos sumamente agradecidos con esta disertación. Muchísimas gracias y les deseo a todos que tengan una excelente tarde y excelente cierre del Congreso. Muchas gracias. Aquí a través del chat pues le están externando algunas felicitaciones a través de lo que es el chat, de su participación, pues externando que es una excelente ponencia, que es muy reflexiva, muy interesante
que es muy interesante. Dice que es una excelente información. Y pues también nos engalanamos con hacer la entrega de su reconocimiento. Me permito leerla. La Academia Mexicana de Fenomenología e Investigación Cualitativa en Enfermería y Salud, AC, la Facultad de Enfermería de Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Vocalía México de la Asociación de Enfermería Comunitaria otorgan el presente reconocimiento a la doctora Carolina Consejo y Chapela por su participación como conferencista magistral con el tema Ética e Integridad Científica en Investigación Cualitativa en Salud en el tercer Congreso Multidisciplinar de Investigación Cualitativa en Salud, la cual se lleva a cabo del 4 al 6 de diciembre de 2025 en modalidad virtual a través de Zoom y YouTube con una duración de 16 horas. Se entrega el día 6 de diciembre de 2025 y firma al calce el doctor Raúl Fernando Guerrero Castañeda, quien es presidente de la ANFISES, la doctora Almadelia Fray, no alcanza a ver, de la O, directora de la Facultad de Enfermería de Mazatlán, Universidad Autónoma de Sinaloa, y el maestro Juan Daniel Suárez Máximo, coordinador por la Vocalía Internacional de México, Asociación de Enfermería Comunitaria, AS. Pues doctora, le haremos llegar su reconocimiento. Pues esto pues no es totalmente simbólico, que no termina de representar todo el agradecimiento que la ANFISES pues le externa al formar parte y dedicar su tiempo para esta excelente disertación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un gusto y que tengan excelente día. Gracias, Gracias. hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Y a los asistentes, pues los invitamos a permanecer porque en punto de las 10:30 daremos continuidad al programa con la presentación del foro de fenomenología y a las 12 con el cierre de lo que es la clausura del diplomado de investigación cualitativa de la ANFISES.